Propedéutica es una especie de introducción, una especie de preparación para estudiar alguna disciplina o alguna ciencia. Entonces, Génesis, lo que yo trataba de decir, es la introducción a la revelación de Dios. Si usted no entendió la introducción de un libro, no va a entender el contenido del libro. Si no entendemos el Génesis, no vamos a entender la Biblia. Todas las doctrinas principales de la Biblia aparecen en el libro de Génesis. La existencia de Dios, la creación del universo, la existencia del ser humano, la existencia del pecado, las promesas de salvación, absolutamente todo está ahí. Y luego lo que hacen los otros 65 libros de la Biblia es ir desarrollando cada una de esas doctrinas hasta cerrar en el libro de Apocalipsis. Algún día vamos a hacer un estudio, si el Señor nos da tiempo, comparando esos dos libros, Génesis y Apocalipsis, porque la revelación de Dios es como un círculo. Al final todo vuelve a ser como al principio, pero mejor. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis. Apocalipsis dice: vi cielos nuevos y tierra nueva. Al principio Dios pone el árbol de la vida en el huerto del Edén. Juan, en el libro de Apocalipsis, ve el árbol de la vida otra vez allá arriba. En el libro de Génesis el hombre pierde acceso a la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis dice que vamos a vivir con el Señor eternamente. Todas las doctrinas que aparecen en Génesis vuelven a aparecer en Apocalipsis, solamente que en un nivel mucho mejor. Y por eso la Biblia dice que el fin del negocio es mejor que el principio, y que el mejor vino es el que se sirve al final de la fiesta. Algún día, si Dios lo permite, vamos a entrarle a eso. Pero hoy vamos a ir a algo más sencillo. Vamos a ir a los primeros versículos de la Biblia y a tratar de explicar por qué fue que dijimos hace una semana que Génesis es la propedéutica de Dios. Cualquier persona que quiera entender la Biblia debería empezar a leer el Génesis. ¿Qué dicen los primeros versículos? Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo dije esto una vez y lo voy a repetir esta noche. Si agarramos todo el resto de la Biblia y lo desaparecemos de la tierra, si no tuviéramos nada más en la Biblia, solo este versículo, ¿sabe qué pasaría? Si toda la gente de este planeta creyera solo un versículo de la Biblia y creyera esto, lo primero que pasa, no habría ateos. Porque desde el primer versículo, la Biblia no se detiene a probar la existencia de Dios. Dice que Dios es, en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Segundo lugar, no habría gente que creyera en la evolución, porque aquí no habla de evolución, habla de creación. En tercer lugar, no había politeísmo. No habría gente que creyera en muchos dioses, porque no dice que en el principio crearon los dioses, sino que en el principio creó Dios, uno, en singular. O sea que solo ya el primer versículo está preñado de enseñanza y de revelación. Pero no vamos a quedar ahí, vamos a ver el versículo 2, y dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Esto es otro tema. Le voy a dar el anuncio de una vez. Si Dios lo permite, de la segunda mitad de abril en adelante, quiero empezar los lunes un estudio sobre los 7 días de la creación. Y créame que es riquísimo, que es sumamente interesante, y está cordialmente invitado o invitada. Va a ser los lunes a las 7 de la noche, como hacemos con los estudios, sin música, sin oración. Tenemos 1:30 o 2 horas de pura enseñanza, y creo que vamos a salir enriquecidos espiritualmente. Y ahí vamos a ver por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el problema que nos ocupa esta noche dice: la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, había una oscuridad total, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Este es el primer acto de la creación. ¿Cuál es lo primero que dice Dios? ¿Perdón? Sea la luz. Note que cuando Dios dice sea la luz, ya existían los cielos
y la tierra. Nada más que esos cielos y esa tierra estaban desordenados, vacíos y en unas tinieblas terribles. Las tinieblas cubrían la faz del universo. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que eso era, pero note que no es que Dios dijo sea la luz y empezaron a salir soles y el universo. Ya existía la tierra, existía el planeta. Nada más que la condición en la que estaba era una condición desordenada y ¿qué? Y vacía. Esto es apenas el segundo versículo de Génesis. Y lo que usted va a ver, si viene al seminario ese, es que cada día de la creación, en Génesis, corresponde a una etapa de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Voy despacio. Cada uno de los 7 días de la creación corresponde a una etapa de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender lo que la Biblia enseña sobre estos 7 días de creación para entender cómo es que Dios, a través del Espíritu y de la palabra, va a ir trabajando en nuestras vidas. ¿Me siguen o los perdí? Ok, hay 3 que dicen que amén. Está muy confuso esto. Dijimos que la Biblia era, que Génesis más bien era la propedéutica de Dios. Es la introducción. Tenemos que entender esto claro. ¿Cómo era su vida o la mía antes de venir a Cristo? Antes de conocer el Evangelio. Normalmente era una vida desordenada o vacía. Cuando hablamos de una vida desordenada, estamos hablando de todas aquellas gentes, hermano, que buscábamos refugio, no sé, en el licor, en la fiesta, en la droga, en lo que fuera, que no éramos personas más o menos centradas, equilibradas, sino que andábamos buscando por todo lado cómo llenar la otra cosa que teníamos. ¿Y cuál era la otra cosa? Un vacío. Ahora, tal vez usted nunca se drogó, tal vez nunca se emborrachó, pero la vida sin Cristo es la cosa más vacía que puede haber, es la cosa más sin esperanza. No importa si usted es una persona decente, trabajador, honrado, si tiene una buena familia, es que la vida, si no metemos a Dios en el cuadro, si no metemos a Dios en la ecuación, es algo que no tiene sentido. Yo les contaba un día de estos, ahí en esa lagunita que tenemos en la iglesia, que la estamos limpiando y haciéndola muy bonita, ahí viven 5 tortugas. Hay de alguno de ustedes si se le ocurre molestarlas o... Tenemos cangrejos, tenemos tortugas, tenemos peces y ayer descubrí que teníamos una solda con solda también. Pero el tema, ¿usted ha pensado en la vida de una tortuga? No. Trate de meterse en la caparazón a ver qué se sentirá ser tortuga. Debe ser una vida terriblemente aburrida. O sea, ¿qué hace una tortuga? ¿En qué piensa? Hermano, no tiene teléfono celular, no ve televisión, no conversa, tiene una cabecita así que no creo ni que piensen mucho. De vez en cuando, allá cada 20 o 30 años aparece un tortugo, no sé cómo se encuentran. ¿Cómo hace un tortugo para encontrar la tortuga o la tortuga para encontrar al macho? No tengo la menor idea. Pues los pájaros se llaman y cantan y otros animales braman. ¿Cómo hace una tortuga? Y a aquella velocidad. Es una vida, piénselo un momentito. Yo sé que usted tiene sus problemas, pero piense en el problema de las tortugas, que es algo terrible. Es como la tortuga que llegó a buscarla a la policía. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, es que me asaltaron 6 caracoles. Y le dice el policía, ¿cómo eran? Descríbalos. No los pude ver, es que todo pasó tan rápido. ¿Y para qué le estoy contando todas estas babosadas de las tortugas? Algunos ya entendieron. Es que hay gente que es lindo contarles chistes porque se ríen 3 veces. Se ríen cuando uno lo cuenta por educación, se ríen cuando la pasha lo explica y se ríen cuando al fin lo entienden. Y esa es la mejor gente. Lo que quiero decirles es que hay tortugas que viven 120 años.
Y usted no tiene ninguna esperanza de llegar a los 120 años. No importa cuánto estudie, cuánta plata haga, cuántas tapabocas se ponga, cuánto se bañe con alcohol en gel todos los días. No tiene esperanza, no va a llegar a los 120 años. ¿Cómo es posible, Dios mío, que una tortuga viva más que yo? Una tortuga que no tiene que hacer nada en la vida. ¿Qué sentido tiene si nosotros somos la imagen de Dios en la tierra? Si somos lo que Dios creó con sus propias manos, si somos el templo del Espíritu Santo, si somos la esposa del Cordero, ¿cómo una condenada tortuga va a vivir más que uno? Yo me paro ahí a verlas. Es que qué horror. ¿Qué sentido tiene estudiar, trabajar, ser bueno, si al final se va a morir exactamente igual que el malo, igual que el vago, igual que el maleante? ¿Qué sentido tiene creer en Dios si al final se va a morir usted y no hay nada y su final va a ser igual que el del ateo? Es que si usted saca a Dios de la ecuación, si usted saca a Cristo de la ecuación, la vida no tiene sentido. Es un vacío que tratamos de llenar con familia, con trabajo, unos con vicios, unos con otra cosa, pero al final lo llene o no lo llene, se muere. Y si no hay Dios, ahí murió todo. Entonces, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué sufrir tanto? ¿No se ha puesto a pensarlo nunca? Sin Cristo, sin Dios, sin esa palabra que Dios habla, la vida del ser humano es una vida oscura, desordenada ¿y qué? Esas son básicamente las tres cosas que quiere decirnos el escritor de Génesis. Había una oscuridad total, una tiniebla absoluta, había un desorden total y había un vacío completo. Ahora, claro, cuando usted ve a la gente que toman y bailan y gritan y se divierten, y uno dice, no, este es un vacilón. Pues bueno, es que el vacilón se acaba. Y después vienen los achaques y la resaca y las consecuencias. Y después viene la vejez. Y después se acabó. Y usted se murió y la tortuga sigue ahí debajo del puente. Por eso dije que cuidado, por venganza me le iban a hacer algo a las tortugas. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿O es que no hay ningún sentido, nada más vivir como viven las vacas, como viven los conejos, y vivir, comer, reproducirse, hacerse viejo y morir? ¿Eso es todo? Porque si no hay Dios, la vida carece de cualquier propósito. Entonces lo que está presentándonos el escritor de Génesis no solo es el estado del universo, está presentándonos el estado del individuo antes de que Dios empiece a hablar su palabra sobre él. ¿Entendemos este principio? ¿Sí? El primer día de la creación corresponde a la primera obra que Dios hace en nosotros, corresponde al día de la salvación. Ahora, puede ser que yo esté inventando esto, pero vamos a tratar de hacerle un poquito más de fuerza al argumento. Vamos a ir un momento, por favor, al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo interpretaron estos versículos los hombres de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Dice Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vamos a seguir hasta el 6, pero vamos a leerlo todo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Vamos a ver, vamos a ir despacio. Oiga lo que está diciendo Pablo. Dice que la gente que no ha recibido el evangelio está bajo la influencia del Dios de este siglo, y está hablando de Satanás. El Dios de este siglo, dice, le cegó el entendimiento a los incrédulos. ¿Cómo es la situación de una persona ciega? ¿Está en qué? En tinieblas. Entonces, antes de que usted y yo nos convirtiéramos, estábamos ciegos, como Bartimeo. Nuestra vida espiritualmente era una vida de tinieblas. Eso es lo que hace el Dios de este siglo, le ciega el entendimiento a los incrédulos. Voy despacio. ¿Qué le ciega? No los ojos. Respire. ¿Qué le ciega?
el entendimiento. Quiere decir que el evangelio es algo que hay que entender. Por eso es que nosotros en esta iglesia insistimos tanto, hermano. Hay que estudiar, no podemos vivir de emociones ni de shows. Hay que sentarse, hay que aprender, hay que ir a los estudios bíblicos, hay que tomar notas. Si usted no entiende, el diablo le va a robar la semilla. Por eso es que hay gente que está 15, 20 años en una iglesia y nunca va para adelante, nunca crece, nunca madura, nunca prospera, nunca sirve, nunca se involucra en el reino, porque tiene un problema. No es, pueden ser genios, pueden ser Einsteins, pero a nivel espiritual el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. ¿Para qué el diablo hace eso? Dice: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, quiere que la gente siga en tinieblas, quiere que la gente siga ciega. ¿Qué decía Génesis 1:2? Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero en el versículo 3 dice: y dijo Dios, ¿a qué? ¿Y dijo Dios qué? Sea la luz. Lo que el enemigo quiere cuando uno no se ha convertido es exactamente que esa palabra, ese sea la luz, no le llegue a su vida. Quiere que usted siga ciego, quiere que siga en tinieblas. Esa es la razón por la que es tan difícil invitar personas a la iglesia. ¿Usted lo ha intentado? ¿Le ha pasado alguna vez que uno invita a alguien y dice: mira qué linda que está la iglesia donde yo voy? Y le dicen: ah, sí, ¿cuándo es? ¿El sábado, el domingo? Sí, claro, yo llego. Y uno ve los pobres hermanos ahí como pollitos. Estoy esperando una visita. No llegan. Pero compre usted unos 10 kilos de carne o de salchichón. Cómprese un par de cajas de Corona sin virus. Invite a 10 vecinos y verá que le llegan 30. Los 10 que invitó y los llevan al primo, llaman a otro, y los paracaidistas que no saben ni quiénes son. ¿Por qué es tan fácil invitar a la gente para cualquier cosa, pero para las cosas de Dios empiezan con pretextos? Yo tengo mi religión, a mí no me gusta, ahí le piden la plata a uno, le roban los diezmos, el pastor era aquello. O sea, le van a sacar todos los argumentos del mundo. Pero para cualquier otra cosa que nos invite: mira, vamos al estadio, vamos al cine, vamos a un bar, la gente va sin ningún problema. Pero en el momento que usted toca el tema del evangelio, el momento en que la gente se está acercando mucho a la posibilidad de oír la verdad, a la posibilidad de encontrarse con Cristo, el enemigo viene con todos sus dardos a atacarles. ¿Qué? ¿Qué les ataca? El entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora vamos al versículo 5. Dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo no decía: crean en mí. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Qué diferente, hermano. Pablo era un apóstol de Dios. No predicaba religión, no predicaba a su propia iglesia, predicaba a Cristo. No predicaba de él, ni de sus dones, ni de sus talentos. Lo único que dice: yo soy un siervo. Hoy tenemos un montón de gente que no es nada y se ponen el nombre de apóstoles y quieren que todos los demás les sirva a ellos. Y la ignorancia en las iglesias es tan grande que andan detrás de estas personas. Un apóstol es una persona que tiene un corazón de siervo, no es alguien que se engrandece sobre los demás. Pablo dice: predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como ¿qué? Como siervos. Ese es el rol normal. Cristo es el Señor, Cristo es el centro de la alabanza, es el centro de la oración, no los que tocan, no los que cantan, no el que predica, es Cristo. Podemos tener los mejores músicos del mundo, los mejores predicadores del mundo, el centro sigue siendo Cristo y los demás seguimos siendo apenas siervos, punto. El momento que nos salimos de ahí, perdimos de vista el propósito de Dios. Pero ya vamos acercándonos al versículo 6. Ahora vamos a respire profundo y léalo conmigo. ¿Qué dice? Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo mandó Dios que de las tinieblas resplandeciese la luz? Génesis capítulo 1, versículo 3. Exactamente lo que Pablo está haciendo es conectando toda la revelación que Dios le ha dado sobre la iglesia y sobre la salvación con el capítulo que habíamos leído en Génesis capítulo 1. Versículo 2 dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el versículo 3 dice que Dios dijo: sea la luz. Ahora dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
O sea, el mismo Dios que hace millones de años habló sobre las tinieblas y dijo sea la luz, es el que hace 2 años o 10 o 20 habló sobre su vida y dijo sea la luz en el momento que Cristo entró a su vida. ¿No le parece maravilloso? El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó el universo, es el Dios que le dijo a usted amén el día que usted dijo Señor, yo quiero ser salvo. No sé a ustedes, pero yo creo que todos los que nos hemos convertido nos ha pasado. A mí siempre me gustó leer, aun cuando inconverso. Y algunas veces intenté leer la Biblia. Qué cosa tan re fea, qué cosa tan aburrida, hermano. Uno veía que hay un montón de nombres de viejos que uno no sabía ni quién era ni qué le importaba. Y uno, si acaso leía una página y cerraba aquello. Hay que ser honesto. No entendía nada. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Y no entendía nada, no porque era tonto, sino porque el Dios de este siglo me había cegado el entendimiento. Podía coger un libro de la universidad o una novela o un libro de historia, lo entendía perfectamente. Agarraba la Biblia y aquello era un bloqueo mental total. ¿Qué creen ustedes que ocurrió en el universo cuando Dios dijo sea la luz? Es que ni siquiera podemos imaginar la calidad de milagro que fue eso. Millones de galaxias, hermano, encendiéndose de un momento para otro. ¿Qué cree usted que ocurrió en su vida cuando usted dijo yo quiero aceptar a Cristo? Cuando usted invitó al Señor a entrar a su vida. Dice Pablo que ocurrió exactamente lo mismo. Un milagro de tal calidad que nos transformó. Ahora su vida ya no está en tinieblas. Ahora su entendimiento ya no está cegado. Ahora su vida ya no está vacía. Ahora no tiene un propósito para levantarse todos los días. Ahora a mí no me importa si la pobre tortuga va a vivir 120 o 1200 años. Yo sé que yo tengo vida eterna. Y eso es más que todas las tortugas del mundo juntas. Y tengo una vida con propósito. Porque este Dios es un Dios nuestro y nos guiará eternamente, dice la Biblia, aún más allá de la muerte. Eso es lo que hace el Evangelio en la vida de uno. Te da un gozo. Uno viene a la iglesia y se carga la batería, se inyecta. Es cierto, cuando uno sale ahí a la batalla todas las semanas, pues se le baja a veces el nivel de fe, el nivel del gozo, tiene que luchar contra los problemas diarios. Pero cuando uno viene y está en la alabanza y está en la adoración y se conecta con el mover de Dios y oye la palabra, algo le ocurre, semana a semana. Es que esa es la importancia de congregarse. Por eso aún Jesús se congregaba. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces aquí? Que el primer día de la creación corresponde exactamente con la primera obra que Dios hace en la vida de uno, que es cambiar las tinieblas por luz. Leámoslo otra vez. Dice Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No sé si a usted eso le gusta o no le gusta, pero a mí me encanta. Me encanta. Convertirse no es cambiar de religión. Convertirse es experimentar un milagro. Es pasar de muerte a vida. La Biblia dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es exactamente lo mismo que ocurrió en Génesis. Salir de las tinieblas espirituales y mentales en que nos tenía el enemigo a venir a la luz admirable del Evangelio. Uno puede vivir ahora con gozo, puede vivir con esperanza, puede vivir motivado. No se va a acabar todo. Todos saben que mi papá murió hace 4 o 5 años. Mi mamá pasó con la presencia del Señor el año pasado. Ayer hablaba con Andrea y me decía que es que yo a usted no lo veo como triste. Digo, no, yo por la gente mientras están vivos hago lo que pueda. Ya ahora con entristecerme no hago nada. Además tengo una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Yo me voy a volver a reunir con mi papá y con mi mamá, los voy a ver. Hemos a lo largo de los años hemos perdido hermanos en la iglesia, o no hemos perdido, se nos adelantaron. Cuando estábamos levantando esta estructura, uno de los hermanos que vino a ayudar era Chonde, o Luis Ramiro Elizondo. Ahí estuvimos bromeando porque era chistes toda la vida él. Estuvimos bromeando y todo, y como una semana después le detectaron un cáncer en el hígado, imparable, y con unos dolores fatales.
Entonces fui a su casa a visitarlo, fuimos amigos toda la vida. Fui a su casa a visitarlo y yo ya lo vi que estaba empezando a sudar del dolor y le digo, Luis, me voy a ir para que descanses. Me dice, no, no te vayas, me dice, porque aquí por lo menos hablo y me entretengo y me tomo la morfina, me pongo la morfina más tarde y entonces puedo dormir algo. Si me la pongo ahorita, en la madrugada es terrible. Entonces ahí me quedé. Me dice, quiero contarte 2 sueños que tuve. Yo se los conté a ustedes, pero los voy a contar otra vez. Cuando yo conocí a Luis, porque anduvimos en el mundo haciendo cosas juntos, cuando conocí a Luis, yo creo que los dos andábamos el cabello por aquí. Y éramos flacos como alicates. Y Luis solo tenía una camiseta. Se la habían regalado a un negocio que había ahí frente al Mercado Viejo llamado el Rancho Grande. Solo los más viejos se acordarán de eso. ¿Alguien conoció el Rancho Grande? Esa camiseta la habían lavado tantas veces que se le habían borrado algunas letras y lo que quedaba era nada más el Cho de rancho y la NDE de grande. Entonces decía Cho de, y por eso le decían Chonde, para que ella se usaba la camiseta. Yo me convertí, Dios me permitió ganarlo para Cristo a él. Predicamos juntos, anduvimos juntos, gozamos juntos, comimos, trabajamos, lo que usted quiera. Y es una de las personas que yo más he querido en esta iglesia, por toda la historia que teníamos juntos. Y entonces me cuenta el primer sueño, me dice, fíjate que el primer sueño, dice, yo tenía el cabello largo otra vez. Y estaba sin camisa, montado en un caballo blanco, sin montura. Pues es un caballo blanco precioso. Y había una pradera pero inmensa, infinita. Y dice, cuando yo subí al caballo, el caballo empezó a galopar. Y el viento me tiraba el cabello para atrás. Y él con su dolor y todo ahí en el sofá de la casa me hacía la mímica de cómo el caballo lo llevaba. Me dice, ¿vieras qué sueño más bonito? Y después tuve otro. Y dice, en el otro yo estaba en Estados Unidos. Él nunca fue a Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos y llegué a un supermercado. Repito, nunca fue a Estados Unidos. Y frente al supermercado había una casetita donde le sacaban fotos a uno, que realmente eso es cierto. Antes de las computadoras y los teléfonos celulares, había lugares donde uno pasaba y se hacía las fotos ahí y normalmente estaban a la puerta de los supermercados. Me dice, cuando yo iba entrando al supermercado, la señora del puestito de las fotos me dice, señor, ya su pasaporte está listo. Y yo le dije, ¿cuál pasaporte? Yo no he pedido ningún pasaporte. ¿Cómo que no? Ya está listo desde hace días. Y si yo no le hice caso y me metí al supermercado y estaba agachado en una estantería buscando unas latas, no me acuerdo de qué, me dice él, y se me puso un señor detrás y me puso la mano en el hombro y me dijo, señor, qué dichoso usted, si supiera qué lugar tan bonito es ese para donde le dieron el pasaporte. Y entonces se volvió a verme y sonrió y me dice, ¿es verdad que no hay duda? Y le digo, no papá, no hay ninguna duda. Aquí mejor nos despedimos. Hasta la próxima. Pero qué diferente. Qué diferente es cuando una persona tiene la convicción de su salvación, cuando Dios lo ha sacado de las tinieblas, cuando la luz del Evangelio le ha resplandecido. Yo les conté la historia de Luis también, hace como 40 y pico de años, era un muchachito de 17, 18, 19 años creo que tenía, de Buenos Aires, de los pocos cristianos que había en Buenos Aires en esa época, y sale con un cáncer del hígado. En esa época el Escalante Pradilla no estaba todavía, era el Hospital Viejo, allá por donde es el Hospital Viejo, camino a San Andrés y a esos lugares. Y lo trajeron, una familia muy escasos recursos. Entonces la mamá podía venir a verlo nada más como 2 veces a la semana. Y un día llega la viejita y lo tenían a él en esas camas de hospital, pero como sentado, con una almohada ahí reclinado. Y llegó la viejita y le traía una cosa que antes llamaban portaviandas, que eran como unas tacitas donde la gente llevaba el almuerzo al campo. Le traía una tacita de esas de portavianda con una sopa, porque ya él no podía comer. Y le dice, papito, le hice esta sopita y se la trae. Y le dice, mamá, gracias, pero no la voy a comer. Le dice, ¿por qué, hijo? ¿Está con dolor o algo? Dice, no, mamá, es que hoy estoy ayunando para el Señor. Y ahí sentado empezó a cantar un himno viejísimo que ustedes no conocen, que se llama Cuando allá se pase lista. Suavecito, pues ya no tenía fuerza, empezó a cantarlo con la manita alzada y cantando ese himno se fue.
Es que esta es la diferencia, hermano. El evangelio, cuando usted se ha convertido, ¿verdad?, no solo le ayuda a vivir bien, le ayuda hasta a morir bien, a tener esperanza. No es que no nos duele, no es que no sufrimos cuando perdemos a alguien, pero es que tenemos esperanza. Por eso Pablo dice: no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay dos clases de gente en este mundo: los que tienen esperanza y los que no tienen. Y los que tenemos esperanza es porque la luz del evangelio de Cristo nos ha resplandecido, porque Dios en su misericordia nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Cuando la gente no entiende esto, no ha entendido lo que es el evangelio. Si usted no entiende esto, lo que ha hecho es cambiar de religión. Antes iba a una religión, ahora viene a otra. Voy a terminar con 34 versículos que me hacen falta. Gálatas capítulo 6. Cuando uno habla de estas cosas, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Cuando uno habla de estas cosas, la gente inmediatamente siente que el Espíritu Santo la está tocando, y entonces el enemigo empieza a atacarle el entendimiento y a decirme: a usted lo que quieren es rodarlo, a usted quieren lavarle el cerebro, a usted quieren cambiarlo de religión. ¿Qué me importa a mí su religión? ¿Qué gano yo con lavarle el cerebro a usted? Y entonces inmediatamente la gente saca el argumento: es que todas las religiones son buenas. Yo no sé dónde leyeron eso. Yo tengo la mía, sabiéndola llevar. Pero veamos un momentito lo que dice Pablo y leámoslo desde esta perspectiva que estamos analizando hoy. Dice Pablo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. La circuncisión es el rito que todos los varones judíos tienen que pasar para poder entrar a ser parte del pueblo de Dios. Todo niño judío a los 8 días de nacido es llevado al templo y lo circuncidan, o a la sinagoga. Le cortan el prepucio, tiene que derramar sangre. Esa es la señal de que entró al pacto que Dios había hecho con Abraham. Todavía lo hacen millones de judíos, hay circuncidados en el mundo. Entonces ellos tienen una religión buena. ¿Por qué? Porque esa religión no se la inventaron ellos, fue la que Dios le reveló a Moisés en el desierto. La circuncisión no la inventaron ellos, Dios se la dio a Abraham y le dijo: el varón que no se ha circuncidado hay que cortarlo de Israel, no puede vivir. Ahora ve lo que dice Pablo. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, en Cristo da lo mismo estar circuncidado o no estar circuncidado, ser judío o no ser judío. Y esta es la religión que Dios le reveló a Moisés. Ahora se dice que hay como 2000 religiones en el mundo. Si la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión vale nada, ¿usted cree que la religión suya o la mía valdrá algo? ¿Qué es lo que vale entonces? Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios? Agarró los cielos y la tierra, que estaban vacíos, desordenados, en tinieblas, habló una palabra sobre ellos, dijo: sea la luz, y las tinieblas se transformaron en luz. Ese mismo Dios es el que hizo resplandecer en nuestros corazones la luz del evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que hace Dios? Hace una nueva creación. Ya no es la creación de tinieblas, de vacío y de desorden, sino una creación de orden, de propósito, de iluminación. Eso es lo que vale. Entonces aquí la pregunta no es si usted es evangélico, mormón, adventista, testigo de Jehová, el Rosacruz, teósofo, masón, católico, catecúmeno, evangélico, pentecostal. Esa no es la pregunta. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Lo que vale es esto, y esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Usted ha sido hecho una nueva creación en Cristo Jesús? No, que yo soy evangélico y que mi abuelita era evangélica, podría ser diaconisa su abuelita y su papá pastor. Eso no vale nada. Lo que vale es: ¿ha sido usted hecho una nueva criatura? Porque 2 Corintios, y aquí terminamos, capítulo 5, versículo 17. Recuerde, Gálatas 6:15 dice que la cuestión religiosa no es la que está en juego. Lo que está en juego es saber si somos o no nuevas mujeres, nuevos hombres, nuevas criaturas. Y 2 Corintios 5:17, el mismo apóstol Pablo lo remata y da una palabra que es maravillosa. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las tinieblas, el vacío, el desorden, he aquí ahora todas son hechas nuevas. ¿No le parece que es maravilloso, hermano? Que el evangelio es algo
esto tan sencillo, hay millones de personas que no lo entienden. Y no es culpa de ellos. Probablemente son más inteligentes que nosotros. Pero Pablo dice algo: el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. Vivimos en una sociedad que está ciega a las cosas espirituales, que lo que busca es divertirse, salir del aburrimiento, del vacío, del hastío, entretenerse. Por eso tienen que ver programas estúpidos en la televisión, por eso tienen que ver las fiestas de zapote, por eso tienen que ver cuánto turno haya, cuánta exhibición, cuánta cosa. Corren de una cosa a otra, es para llenar el vacío. Y mientras tanto el enemigo no le importa detrás de que usted corra, siempre y cuando su vida esté en tinieblas, esté desordenada y esté vacía. Pero cuando usted viene a Cristo, algo cambia. La Biblia que antes no entendía, ahora usted la abre y empieza a hablarle a usted. Y usted dice: Dios, ¿cómo pasé antes? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Cómo pasé antes por este texto y nunca vi eso? Dios empieza a iluminarlo. El Espíritu, recuerde, antes de todo eso, antes de que la palabra sea la luz, fuera dada y cambiara todo, la Biblia dice algo, dice: el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que usted se convirtiera, antes de que alguien le hablara de Cristo, antes de que usted oyera la radio, oyera en la televisión un sermón, antes de que fuera una iglesia, en esa oscuridad suya y en esa tiniebla, ya el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Porque el Espíritu y la palabra trabajan juntos. Tal vez usted nunca ha aceptado a Cristo, tal vez no sabe si se muriera hoy dónde pasaría la eternidad, pero créame que si está aquí o si está viendo este programa en algún país del mundo, es por una razón, es porque en la oscuridad de su vida ya el Espíritu Santo se está moviendo y está preparando el terreno para que hoy que esta palabra está llegando a su vida, usted pueda decirle sí a Jesús e invitarlo a su vida. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo. Él es el que puede cambiar las tinieblas en luz. Él es el que puede llenar ese vacío existencial que todos tenemos. Y es el que puede tomar esa vida que hemos desordenado y maltratado y convertirla en una vida linda, fructífera y bendecida.